comienza Ruth, aferraos con firmeza, aferraos con firmeza. Una cosa es aferrarse, pero otra cosa es aferrarse con firmeza. Voy a utilizar el capítulo 1 del libro de Ruth. Ayer comenzamos leyendo el libro de Ruth, son 4 capítulos, el libro se divide en cuatro áreas, un capítulo por área. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 1. Y ya luego quizás el miércoles pueda darle un vistazo al 2, 3 y al 4. Pero con el 1 yo hoy creo que vamos a tener más que suficiente. Espero que usted se anime y usted esté leyendo la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un poquito de por qué leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios hace un papel sumamente importante cuando hablamos de aferrarnos con firmeza. Aferrarnos con firmeza. Si usted no se aferra con firmeza en la palabra de Dios, los vientos van a venir y van a soplar ciertamente, ¿verdad? La pregunta con la que quisiera comenzar hoy es esta. ¿Qué hacemos cuando no nos va bien? ¿Qué hacemos cuando no nos va bien? ¿O qué hacemos cuando la vida se pone difícil? ¿Qué hace usted? ¿Cómo se prepara usted para el día malo? Ciertamente todos vamos a tener días malos. Ciertamente todos vamos a ser probados y tentados por el enemigo. ¿Qué hacemos cuando las cosas no nos van bien? Cuando todo nos va mal. Cuando ya para este entonces se supone que tenía que haber avanzado en mi vida. Tendría que haber alcanzado ciertas cosas. Pero no, estoy aquí como que en el cero otra vez. Y tengo que empezar. Y si me miro alrededor de mí veo que todos mis amigos y mis familiares han avanzado. Pero yo estoy aquí estancado. ¿Qué hacemos cuando no nos va bien? ¿Qué hacemos cuando la vida se pone difícil? Estas dos preguntas Ruth la contesta por usted y por mí. Y Ruth nos enseña qué hacer cuando las cosas no van bien, qué hacer cuando la vida es difícil. El libro comienza, Ruth capítulo 1, versículo 1, comienza en los días de los jueces, que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra, dice. Versículo 1, un hambre, próximo slide. Un hambre severa, dice, que azotó la tierra. Así comienza el libro diciendo. Comienza el libro dándonos como que las malas noticias. No comienza diciendo, y Ruth era linda y bonita y tenía de todo. No, comienza diciéndonos, había una hambre que azotó la tierra. Esto no ha dejado de suceder. Hasta el día de hoy el mundo sigue azotado por el hambre. Usted va no muy lejos de aquí a las islas, el Caribe, Haití, hay un hambre que está azotando esa tierra. Usted va al África, hay hambre azotando la tierra. Y usted ve gente tratando de salir de esos lugares. ¿Por qué? Porque había un hambre. ¿Qué hacemos cuando las circunstancias están difíciles? Hablando espiritualmente, una persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿qué hacemos cuando las cosas se ponen difíciles? Bueno, muchos regresan a las cosas del mundo. Cuando la cosa no funciona en la iglesia, ¿qué hacemos? Bueno, para el mundo, porque aquí no funcionó. Yo pensé que la iglesia me iba a devolver esto. O yo pensé que la iglesia me iba a dar esto. O yo pensé que si iba a la iglesia me iba a cambiar así y me iba a ir así súper bien. Pero no, a veces cuando nos acercamos a Dios es cuando más luchas y trabas tenemos en la vida. ¿No es así, hermanos? ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué hizo Ruth? ¿Qué hizo Noemí? Lamentablemente, el esposo de ella tomó una mala decisión, ¿no? Él decide, dice, no digamos al mundo, pero sí decide regresarse y irse a Moab, que tipifica al mundo para un judío. Y dice que se regresó al mundo, él, su esposa, sus 2 hijos, ya estando allá se casaron los 2 hijos. Que es interesante, hermano, que muchos se regresan al mundo, piensan que las cosas del mundo son mejores que las cosas de la iglesia. Pero ¿por qué piensan eso? Tienen algo en común, ¿sabe usted? Tienen tiempo. En el versículo 3 de su Biblia dice, tiempo después murió Elimelech. Hubo un tiempo. A veces cuando las cosas no nos están yendo bien en la iglesia, ¿qué hace la gente? Se regresa al mundo.
¿Y sabe qué le pasa? Le va bien. Por un tiempo. Por un tiempo le va bien. Porque sí le va bien, pero por un tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo pasa factura. ¿Qué dice el versículo 3? Tiempo después. ¿Qué dice? Que cuando llegaron y se establecieron y se pusieron cómodos, mira quién necesita iglesia. Todo está bien, de fiesta. Pero tiempo después, el enemigo pasó factura. Y vaya que si pasó factura, iglesia. Se muere el esposo de Noemí. 10 años más después, se mueren los dos muchachos. Dígame si no le pasó factura, si le costó carito el regresarse al mundo. Pero eso no es lo que el enemigo te dice. El enemigo dice, no, venga, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto estudiar la palabra de Dios? ¿Para qué tanto ayuno? ¿Para qué tanto eso? La semana pasada, el miércoles pasado, aprendíamos cómo el Señor nos recompensa. Que Él no se queda sin nada. Cómo fue recompensado el tío de Esther de una gran manera. Todo el mundo pensaba que se había olvidado, pero Dios no se olvidó. Dios lo recompensó a su tiempo. Pero esta gente en un momento de una escasez, cuando había hambre, cuando la tierra estaba siendo azotada, corren al mundo. ¿Y qué hace el enemigo? Le pasa factura. ¿Qué hacemos nosotros cuando no nos va bien? ¿Qué hacemos nosotros cuando las cosas están difíciles en la vida? Miren lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Esto es lo que deberíamos hacer. No solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué hacemos, Pastor Omar, cuando hay tiempo severo azotando la tierra? Que dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Yo le decía, Señor, ayúdame para yo alegrarme en el momento difícil, en la tribulación. Realmente, Señor, ayúdanos a entender esto, Señor. ¿Cómo es que el Señor nos dice, alégrense, gloríense, ténganlo por algo de alegría cuando llega la prueba? Yo no sé usted, pero esto para mí es como que, ok. ¿A quién está hablando? ¿Cómo yo me voy a gozar? ¿Cómo yo me puedo alegrar en medio de una prueba? Si el Dios lo dice, hermano, si está escrito, es porque se puede. Y se puede es teniendo la perspectiva divina, la perspectiva de la palabra de Dios. Entonces, en medio de la prueba, yo me puedo regocijar y venir y alabar a Dios porque sé quién está en control. ¡Aleluya! Saber que esta leve tribulación momentánea, como lo dice Pedro, quien fue guindado boca abajo, decía, no, esta lucha pequeña, ¿qué es? Va a producir en mí un peso de gloria para la honra y gloria de Dios. ¿Y sabe cuál es ese peso de gloria? La paciencia. Porque eso es lo que hace la prueba, la lucha. Cuando las cosas no nos van bien, dice el Señor, quiero producir en ti algo, hijo, hija. Paciencia. ¿Y a quién le gusta la paciencia? Ya apúrese, pastor. Dios permite que pasemos por luchas y tribulaciones en nuestra vida para desarrollar la paciencia en nuestra vida. Las tribulaciones en nuestra vida son oportunidades, escúcheme, oportunidades para desarrollar la paciencia en nuestra vida. Es lo que Dios usa, la prueba, la lucha, la escasez, el hambre, la oportunidad de trabajo, la falta de trabajo, la salud. Dios usa esa oportunidad para desarrollar en mi carácter paciencia. Ahora, ¿qué es la paciencia? Qué bueno que me preguntó. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse.
Es esa capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades. ¿Cómo? Sin quejarse, sin rebelarse. La palabra paciencia viene de la palabra paciente. Cuando usted va a un doctor, ¿usted qué se convierte? Un paciente. ¿Por qué usted se convierte en un paciente? Porque la palabra, su raíz, significa ponerse bajo de la mano de. Entonces el paciente se pone bajo la mano del doctor. Iglesia, aleluya. Cuando venían las pruebas y las luchas, nos hacemos pacientes. Porque nos ponemos bajo la mano de ¿quién? Del omnipotente, aleluya. Y decimos, Señor, somos tu paciente, Señor. Haz la operación que tengas que hacer en mí, Señor. Quita de mí lo que tengas que quitar. Remueve de mí lo que tengas que remover. Yo soy el paciente, Señor. Tú eres el doctor. Saca tu victoria, Señor. Y saca de mí toda inmundicia que me impida, Señor, servirte y adorarte, oh Dios. Eso lo hace la tribulación y las pruebas. O usted se puede volver lo que pasa con el agua caliente, el huevo y la zanahoria. ¿Qué le pasa al huevo dentro del agua caliente? Se endurece. ¿Pero qué le pasa a la zanahoria bajo el fuego? Cocidita. Bien suavecita se pone, ¿verdad? Eso hace las luchas y las pruebas. Aunque la mayoría de la gente considera que la paciencia es una espera pasiva. Oh, discúlpeme, me brinqué algo más aquí. La paciencia es más que la habilidad de soportar el dolor y aguantar a personas insoportables. Eso es más que soportar a la gente insoportable. La paciencia revela nuestra fe. ¿Por qué? Porque el paciente cuando va a un doctor y se pone bajo la mano del doctor y el doctor le va a operar, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo, doctor, ¿y cuánto sacó en el examen de matemática? Y doctor, ¿con cuánto usted pasó ese último examen? ¿O chirió? Es contadito. Lo hacemos por fe. Por pura fe. Y aunque le cuento que aquí en Texas es el estado que más accidentes médicos hay, que te dejaron la cuchara adentro, como que se quedó y dice Taco Bell la cucharita. Estaban luchando. ¿Y sabía usted que usted no puede demandarlo a ellos por ley federal estatal de Texas? Y aún así, por fe vamos y nos metemos bajo su mano a ser operados. Por fe. ¿Por qué? Porque la paciencia revela nuestra fe. Usted se monta en un avión cuando fue y le preguntó al piloto si sabía volar. No, por fe. La paciencia revela la fe en el tiempo de Dios, en la omnipotencia de Dios y en el amor de Dios. Eso es paciencia. La paciencia revela en quién te estoy creyendo, en quién estoy esperando. Así como dice el dicho, para ver si así como truenas pistolita. Eso es paciencia. Aunque la mayoría de la gente considera que la paciencia es una espera pasiva o una gentil tolerancia, casi todas las palabras griegas traducidas como paciencia en el Nuevo Testamento son palabras dinámicas y activas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la paciencia no es algo pasivo, es algo activo. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor de nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos. Corramos, es como casi contradictorio, correr con paciencia. Porque usualmente cuando yo voy corriendo en el carro me dicen, ¿qué corres? ¿Para dónde vas con tanta prisa? Y yo le contesto, corro con paciencia, mi amor.
Entonces la próxima vez que alguien le diga, no, no te preocupes, estoy corriendo con paciencia. Es como contradictorio, correr con paciencia. Porque hermano, la idea de la paciencia en la palabra de Dios no es que nos sentamos y cruzamos los bracitos y nos echamos la cobija encima. Ay, Señor, aquí espero con paciencia. No, aún los pájaros tienen que salir a buscar. No se lo trae hasta el nido. Ellos tienen que salir a buscar. Eso es correr con paciencia. Es que estamos confiando y creyendo en Dios. El cristiano corre la carrera pacientemente, perseverando a través de las dificultades. La paciencia comienza con una afirmación de que Dios es soberano y que está en control de toda la historia humana, trabajando en las vidas humanas. Como cristianos corremos la carrera sabiendo que Él es soberano y que Él tiene el control de todo. Así corremos la carrera. ¿Se da usted de cuenta, hermano, hermana, que todo lo que realmente vale la pena en la vida se requiere paciencia para obtenerlo? Todo lo que realmente vale la pena en esta vida se requiere paciencia. Sin paciencia no vas a alcanzar nada significativo en esta vida. Nada significativo. Hay una frase en inglés que se llama delay gratification. Gratificación retardada se traduciría en español. Gratificación retardada. Y las personas que aprenden esta frase, que es tan sencilla pero tan poderosa, que dice, yo no me voy a deleitar en esto ahorita, voy a esperar, porque si espero, la recompensa es mucho más grande. Y eso es lo que hace, a veces le pasa al joven, ¿no? Que llega a cierta edad y dice, ¿para qué quiero estudiar? De aquí que me gradúe de doctor, no, son 8 años, 10 años, no, ¿para qué? Ingeniero, no, olvídate con matemáticas. ¿Qué hace? Se meten a trabajar, ganan un poquito de dinero y pasan toda su vida así. Pero aquel otro joven, en cambio, que se espera y dice, voy a seguir estudiando y voy a invertir 10 años de mi vida, en el primer año de trabajo, alcanza y muchas veces pasa aquel que comenzó a trabajar 10 años antes. Porque supo esperar. Porque supo esperar. Porque supo esperar. Mire cómo lo dice Santiago 1, capítulo 1, versículos 3 y 4. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Aleluya. Yo creo que lo dice tan clarito, ¿verdad? Porque ustedes saben, iglesia, siempre que se pone a prueba la fe, con pruebas, luchas, la paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, quédense tranquilos, permitan que crezca. Pues una vez que su paciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¡Wow! Una vez que madura esa paciencia en nosotros, nos volvemos hombres y mujeres maduros en las cosas de Dios. Esa es la diferencia entre un maduro y un inmaduro. El inmaduro no sabe esperar, cuando el maduro sabe cómo esperar y sabe por qué esperar. No hay madurez sin paciencia y no hay paciencia sin tribulaciones. En otras palabras, la tribulación nos madura, nos hace crecer. Mire lo que dijo este holandés, me gusta lo que dice. Dele a un puerco comida cuando ruña, que hace, eso es ruñir. Dele a un puerco comida cuando ruña y a un niño lo que pida cuando él quiera y tendrá un puerco gordito y a un niño malcriado. Eso lo dijo un señor, un dicho holandés. Dele al puerco cuando ruña y dele al niño cuando pida. Un puerco gordo y un niño malcriado. Wow. ¿Por qué? Porque sin la paciencia el puerquito se va a quedar bien gordo, pero el niño va a ser malcriado. Si
usted no lo enseña a ese niño a saber esperar, a ser paciente, que lo quiero ya, y se tiran unos berrinches que, ¿para qué le cuento? Ustedes lo han visto, ¿no? Mire lo que dice este otro hombre, el señor Warren Wilson. La fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. La fe que no puede ser probada, y la lucha y la prueba y la escasez nos prueba. Me parece interesante que ya para el versículo 8 del capítulo 1, ya iban en camino. Se murió el esposo de Noemí, se murieron los hijos, toman Noemí, sus dos nueras, van en camino, dice el versículo 8. Van en camino, pero algo sucedió en el camino, se detiene Noemí y mira a sus nueras y le dice, mijas, mejor váyanse de aquí, déjenme, ya estuvo, yo estoy vieja. ¿Para qué se van a quedar conmigo? ¿Es que acaso voy a poder tener hijos y van a esperar que crezcan para casarse con ellos? No, váyanse, usted también bonita y que Dios esté con usted y que Dios las bendiga. Váyanse, mijas, en el camino. En el camino. Me pareció interesante que ya no fue que murieron y ella, viendo la situación, la despide. No, ellos empezaron a caminar. Ya iban rumbo en el camino. Y no es así la vida del cristiano. Ya vamos encaminados. Ya vamos a la Nueva Jerusalén. Ya vamos a cumplir el propósito de Dios. Pero no nos falta quien venga a la prueba y nos trate de desanimar y sacar del camino de Dios. No falta. A mí me impactó el versículo 11, hermano. Porque dice, ¿por qué habrían de continuar conmigo? La suegra, bueno, la que era suegra, le dice, ¿por qué van a continuar conmigo? ¿Para qué van a seguir conmigo? Hermano, para mí eso hizo un eco de millones y millones de cristianos que se dicen, ¿por qué habríamos de continuar? Si me está yendo, pero ¿por qué habría yo de continuar? ¿Estoy enfermo? ¿Por qué habría yo de continuar si nada ha cambiado? ¿Por qué habría yo de continuar si las cosas no me están yendo bien? ¿Por qué continuar con esta cosa, con este vivir cristiano? ¿Por qué si nada ha cambiado? Tengo mi mismo trabajo, la misma salud, los mismos problemas. ¿Por qué habríamos de continuar, iglesia? Eso fue lo que ella le dijo a sus nueras. ¿Por qué van a seguir conmigo? Ella misma lo dice, ya estoy vieja para volverme a casar. A la luz de lo que ella le dice, ¿por qué habríamos de continuar? Parecía que ya todo estaba acabado. Ya era una mujer anciana, ya no tenía más hijos. Parecía imposible que algo bueno saliera de esto, iglesia. Algo bueno de esto. Esto me recordó a Juan 6, 66, 68. En esa ocasión donde Jesús le habla fuertemente a sus discípulos y muchos agarran y se van y le dan la vuelta y se van. Y Jesús voltea a sus discípulos y dice, ¿y ustedes también quieren irse? ¿Les ofende lo que les estoy diciendo? Que están jugando a la iglesia, pero cuando vengan los momentos de los trancazos, ahí salen corriendo al mundo otra vez. Que nada más estaban aquí por intereses propios de la carne. Y lo volteé y le dice, ¿ustedes quieren irse también? Vamos, si quieren irse, vamos, denle. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida. ¡Wow! ¡Wow! En el versículo 14, vemos cómo Ruth se aferró con firmeza. Yo creo que esta es la lección más grande para todos nosotros esta mañana. Se aferró con firmeza. Iglesia, póngase a pensar conmigo un poquito. ¿Por qué Ruth se afirmó con tanta firmeza?
¿por qué Ruth? Porque esto es clave para usted y para mí. Este es el meollo de todo este asunto. ¿Por qué Ruth se aferró con tanta firmeza? ¿Por qué? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Qué sabía esta mujer? ¿Que tenía una bolita mágica o qué? ¿Qué hizo que esta mujer se aferrara con tanta? Así lo dice el versículo. Se aferró con tanta firmeza. Al punto que la Noemí dice, está bien. Está bien. Ya veo que eres en serio. Porque esto es lo que hacen las pruebas y las luchas. Es lo que hace. Luego dice el Señor, ya veo que transformación va en serio. Ya veo que esto así no tan común, que así como ronca no duerme. No, estos son en serios. Pero ¿sabe cómo el Señor va a saber que estamos en serios? Porque nos da todo lo que le pedimos. Porque todo nos sale bien. Y todos nos responden aleluya. Y porque nos aman en todos lados. Entonces, ¿por qué Ruth se aferró con tanta firmeza? Anote eso, por favor. Lo más importante que usted posee y que yo poseo es el verdadero conocimiento de Dios. Es lo más importante que usted posee y que yo puedo poseer en toda mi vida. El verdadero conocimiento de Dios. Aleluya. ¿Quién es Dios para ti, hermano? ¿Quién es Dios para ti, hermana? Ruth y Noemí no tenían nada. Lo habían perdido todo. Pero nunca perdieron el conocimiento de quién era Dios. Nunca perdieron lo habían perdido todo. No casi todo. Todo. Pero aún así, esta mujer se aferró. ¿Y sabe por qué? Por su verdadero conocimiento de quién era Dios. La pregunta es, ¿quién es Dios para usted? Órelo. Pídale, Señor, muéstrame quién tú eres para mí. Y el Señor se lo va a mostrar, iglesia. ¿Es su bombero que viene a apagarle el fuego cuando la cosa se pone caliente en el matrimonio? ¿Es su proveedor que llama para que el cheque le aumente y le extienda las cosas? ¿Quién es Dios para usted? ¿O es un ídolo? Omar, pastor, ¿cómo cree yo? ¿Quién es Dios? Lamentablemente, para muchos cristianos Dios es un ídolo. No hay relación. Hay pura acción, pura iglesia, puro aleluya. Pero no hay nada de relación. Y así no vamos para ningún lado. Porque cuando venga la prueba, esa idolatría va a salir a la luz. Fue la fe en ese conocimiento verdadero de Dios lo que sostuvo a Ruth y a Noemí en los momentos más difíciles de su vida. Fue esa fe, ese saber quién era Dios. Deme un momento, voy a agarrar. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el chiste de congregarnos? ¿Por qué leer tanto la Biblia? ¿Por qué insistir en leer un libro tras otro y un capítulo al día? ¿Por qué tanto énfasis en esto? ¿Por qué y para qué? Se lo voy a responder con esto. Lo podría haber puesto ahí, pero quise hacerlo más físico para que usted lo vea. Esto fue un regalo de la Universidad de Oxford, que Dios me dio la oportunidad de ir a esa universidad
Oxford, Gran Bretaña. Y este es el eslogan de ellos. Este es lo que ellos ponen ahí en sus pasillos, en sus colegios. Y dice, ¿por qué estudiamos? Pregunta, ¿por qué leemos la Biblia? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué vengo a la iglesia? Ponga ahí, ¿verdad? Vamos a editar esto, ¿verdad? Vamos a poner la foto de cada uno de ustedes aquí. ¿Por qué vengo a la iglesia? Bueno, qué buena pregunta. Qué bueno que ustedes están preguntándose ese tipo de cosas. Entre más estudio, más aprendo. Entre más aprendo, más se me olvida. Ok, otra vez. Ya se me olvidó lo que dije al principio. ¿Por qué estudio la Biblia? ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque entre más estudio, más conozco. Y entre más conozco, más se me olvida. Entonces, entre más se me olvida, menos sé. Entonces, ¿por qué estudio? Es un trabalengua, iglesia. Es una contradicción en sí misma. ¿Por qué estudio? Si entre más estudio, más aprendo. Pero entre más aprendo, más se me olvida. Y entre más se me olvida, más quiero estudiar. Entonces, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Por qué? Es la misma pregunta que se podría hacer un doctor. ¿Por qué tanto estudio para ser un doctor? 8 años. Mínimo 8 años. Es un doctorcito de por ahí de los chafones que cobran 150, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero si uno del cerebro son 12, 14 y no dejan de estudiar toda su vida. ¿Por qué tanto estudio entonces? Si entre más, ¿es que acaso el doctor se sabe todo el libro? Este librito está chiquito al libro de medicina o al libro de las leyes. Son así. Me acuerdo cuando Chris estaba estudiando, eran así el volumen del libro. ¿Es que acaso todo se lo memorizó el muchacho? No, porque entre más estudiaba, más se le olvidaba. Y entre más se le olvidaba, menos aprendía. Entonces, ¿por qué estudiaba? Iglesia, estudiamos la palabra de Dios porque se cumple Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? No imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera. Ahí está la respuesta. ¿Por qué, Oxford? ¿Por qué tanto leo? ¿Por qué tanto estudio? Porque me transforma la manera de pensar, de ver la vida, de reaccionar a la vida, de pararme en la vida. Por eso es que leemos, por eso es que estudiamos y por eso nos consagramos aquí, nos juntamos aquí. Porque esto renueva nuestra mente. Y cuando renovamos nuestra mente empezamos a ver cómo Dios ve la vida. Empezamos a ver cómo Ruth ve la vida. Mi Dios vive, mi Redentor vive. Él no me dejará ni me abandonará. Si Él me llamó a esto, Él me va a sacar de esta también. Aleluya, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Por eso estudiamos, por eso leemos, por eso nos consagramos a Dios. Porque nuestra mente es renovada. Nuestro espíritu es renovado y miramos la vida diferente. Respondemos a la vida diferente. Por eso es que lo hacemos, iglesia. ¿Por qué Ruth se aferró con tanta fuerza? Porque Ruth en su mente había sido una mente renovada, tocada por Dios. Una mente que le decía, Ruth, no caminamos por lo que vemos, caminamos por fe, Ruth. Ruth, yo vivo, Ruth, y estoy contigo, Ruth. Ruth, no temas, Ruth, yo estoy contigo y saldrás adelante y te bendeciré y serás de bendiciones a las naciones. Ruth, no confíes en tu fuerza, confía en mi poder. Ruth, aquí estoy, Ruth. Aunque te desprecien, aunque te dejen sola, yo estoy aquí y soy más que suficiente para proveerte, Ruth. Aleluya.
Y aunque se levante un ejército contra ti, hermano, no temas, porque Jehová tu Dios está contigo. Aquel salió aquella mañana y vio el ejército que lo rodeaba y entra al campamento y le dice: Eliseo, siervo, ya estuvo, fue un placer conocerte. Y el otro dice: ¿qué traes? Ya, asómate, ya están todos aquí. Y que le dijo: ven acá, chamaco, ven acá. Y dice que oró por él. Y en ese momento los ojos le fueron abiertos. Y dice que cuando salió vio los ángeles del Señor, los carros de fuego alrededor de ellos. ¡Aleluya! Eso es renovar su mente, iglesia. Usted sabe quién ha confiado, a dónde está parado. Pero eso no pasa por no más ponerme el libro aquí en la cabeza. Eso pasa cuando lo abro, lo leo, lo masco y lo creo y lo recibo con el corazón. Como conclusión, leemos el versículo 9 del capítulo 1, que me lo pasé a propósito. Entonces le dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar, desconsoladas. Noemí le dice a sus nueras, váyanse, mijas, aquí ya estuvo, aquí ya no va a pasar nada. Váyanse, que aquí ya estuvo, váyanse. Aquí no va a pasar nada. Esto fue quizá un error. Porque eso es lo que te dice el diablo. Eso fue un error. Fue tu idea. Y uno dice: fue mi idea, realmente sí, Señor. Y uno realmente tiene que ponerse a meditar. Y dice: ya váyanse, hijas. Y viene y la abraza y le da un beso. Y dice que lloraron, ¿cómo? Desconsoladas lloraron. Para caminar con Dios, se necesita más que buenos sentimientos. Para caminar con Dios, se necesita más que buenos sentimientos. Con todo y la lloradera que se pegaron, la otra se fue. Orfa. Con todo y la lloradera que se pegaron. Te quiero mucho, pero ahí te miro. Así. Porque sabe, los sentimientos no nos van a llevar en el camino de Dios. Es la verdad en la palabra de Dios. Dios no se mueve por sus lágrimas. Se mueve por su fe. Él es compasivo, Él entiende y nos entiende. Pero usted quiere ver la mano de Él moviéndose, párese en la palabra de Dios. Entonces Él cumple su palabra. Hay que aferrarse con firmeza, iglesia. Vivimos en tiempos oscuros, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Hay que aferrarse con firmeza, dije, iglesia. Hay que aferrarse con firmeza. Ahora sí que hay que y bien parados. Pero no en mis sentimientos, no en mi gracia, no en mis habilidades, pero en su palabra. Por eso la leemos, por eso la estudiamos, en su palabra. Caminamos por fe, iglesia, y no por vista. Nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor vive. Póngase de pies conmigo, por favor. Aleluya. Con la palabra viene la gracia, viene el poder para hacerlo.